Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, acá trabajando. ¿Cómo estamos con el tema de la canasta básica? Y seguimos en ascenso, ¿viste? Vamos subiendo de a poquito por las escaleras. Nunca no podemos parar en el relleno, digamos, de entrepiso, digamos. Siempre Ajá. vamos subiendo. Y bueno, y en consonancia lo que veíamos con el índice nacional, que estaba en 1.8, nosotros aquí en Olavarría llegamos a 1.7. Bueno, tiene que ver un poco con la cuestión estival, un poco menos de movimiento en el consumo, pero sigue subiendo, sí. Buenos Aires, ese 1.8, que sería, por ejemplo, viste que en Buenos Aires siempre suele ser un poco más caro que en el interior. Sí. Tal vez el transporte tiene que ver. Sí, seguramente el flete. Mirá, por una cuestión de conocimiento con otras personas y eso, el tema es que, por ejemplo, los productos regionales, con este tema estival y que uno se encuentra con amigos que han viajado a la zona de Cuyo, al norte, se encuentra con productos regionales que nosotros recibimos también aquí en Olavarría, así como en Buenos Aires, están a un precio mucho menor, digamos, como para, por ejemplo, ponerte los tomates, vos acá hoy, bueno, han bajado un poquito. En este mes estuvimos mirando, están bajando un poquito con respecto a enero, pero... 20, 25 pesos el kilo. 20 pesos, el mes pasado estaban alrededor de 30, y vos te vas a otros lados y a donde están los productores y llegás a menos de 10 pesos, ¿viste? Entonces, es evidente que el transporte tiene un alto incidencia en el costo. Uno ya sabe lo que está aumentando el combustible. Sí, además es una mercadería estacional, o sea, en la frutería el tomate que no se vende hoy, a la noche que no se vende al mediodía, a la noche hay que venderlo más barato y al otro día hay que rematarlo prácticamente, ¿no? Exacto, sí. Y en lugares a donde lo tienen como producto secundario tienen pocas cantidades y lo venden a precio importante. Bueno, pero yo creo que si la gente entendiera y se acostumbrara haciendo un organigrama en cada caso de consumir comidas de estación, por ejemplo ahora aprovechar el tomate, no sé cómo está la papa. Está barata también. Sí, podés encontrar lugares a donde está menos de 10 pesos. No estoy diciendo que la gente coma hidratos de carbono todos los días, ni todos los días tomate, pero si vos me echás algo de carne con un poco de tomate, un día con algo de papa, si te organizás en la comida, me parece que la plata te rinde bastante más, ¿no? Seguramente, pero bueno, tenemos que ver, digamos, distintos momentos históricos y con contextos culturales, digamos, habían otros tiempos en que nuestra madre, nuestras abuelas caminaban, como decía Alita de Lázari, iban... Sí, primero no trabajaban en general, ¿no? Sí. Estaban en la casa y se dedicaban a cocinar. Eran amas de Hoy casa. el ama de casa trabaja. Claro, la tarea de ama de casa hoy es conjunto de toda la familia, no es una tarea para una persona sola en el hogar, entonces esto hace que cambien los momentos históricos. Nosotros tenemos tal vez la mala costumbre de hablar de porcentajes, cuando en realidad el número que interesa sería decir, bueno, a ver, ¿en cuánto está la canasta básica para 4 personas, un matrimonio con 2 hijos? Y hoy está en esa canasta básica, con lo que nosotros estamos tomando e informando, está en 6.250. Eso es la canasta básica de alimentos, ¿sí? ¿Estamos hablando para una persona o para...? No. Ese es para 2 adultos y 2 menores, con el mínimo de calorías necesarias para las tareas mínimas del día, ¿sí? No significa ninguna otra cosa como darse gustos, digamos, en este caso. Allá hacer algún postre, alguna otra cosa que no sean más aquello que lo que están los 38 elementos que componen la canasta básica. ¿Y cuánto dinero hace falta para no ser indigente? Hoy, para no ser indigente, una persona adulta necesita 2.000 pesos. Hoy estamos mirando eso cuando hicimos el análisis, nosotros cuando empezamos en el año 2010, es lo mismo casi que lo que necesitaba una familia para no ser pobre. Es decir, en enero de 2010, con 2.000 pesos, una familia no era pobre. 2.000, yo digo, viste, hay un número que a mí me preocupa, voy a tratar de sacar la cuenta en el aire, no es tan difícil. $2.000 son, 2.000 pesos son $100. Exacto. $100, si lo dividís por 30 días, estás hablando de $3 por día. Algo así, sí. Algo así, ¿cierto? Sí. A veces nosotros damos noticias de alguna parte del mundo donde la gente nos asustamos porque la gente vive
con 2 o con 3 Ujú. o con $1 por día. $1 por día, exacto. Bueno, y seguramente también, no digo que mucha gente, pero mucha gente que está en el límite de la indigencia, vive con esa plata en forma diaria. Exacto, sí, exacto. Mira, yo te digo, estamos, bueno, esto mezclando un poquito con todo, pero que tiene que ver una relación, viendo un informe que un organismo internacional sobre datos de la economía informaba que en 2017 la mitad de la población del mundo, casi 3.700 millones de habitantes, no tuvieron, digamos, ingresos, digamos, se mantuvieron en el mismo nivel de su ingreso que en el año anterior. Mientras que el 1% de la gente más rica acumuló todavía el otro 50% de las riquezas del mundo. Digamos, sí son más ricos. Es decir, los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres siguen siendo pobres, y esto hace que, bueno, que la mercancía, que en este caso también son los alimentos, para algunos organismos lo consideran como tal, siguen aumentando, pero es cada vez más difícil el acceso para determinados sectores de la población. Sí, yo creo que ese es el gran desafío, no de la República Argentina, es el gran desafío del mundo, ¿no? Hacer un capitalismo, si vos querés, un capitalismo más humano, con una cara más humana, que no haga posible tanta acumulación. De hecho, hay alguna experiencia, sino alguna teoría, por ejemplo, yo le he mencionado varias veces, la de Tomás Piketty, que es el que habla del capitalismo del siglo XXI. Lo que dice es que, ¿por qué? ¿Cómo se llega a esta acumulación? Por ejemplo, a ver, para ser lo más didáctico posible, uno tendría que decir que el dueño de la empresa L'Oréal en Francia, a su vez es dueño de Prada, es dueño de varias empresas, porque con los flujos de capital que va recibiendo de una empresa, genera otra y otra y otra y otra, y después pasa que hay familias enteras que nunca trabajan. Exacto. Porque viven exclusivamente de la ganancia que hizo su abuelo, que hizo su papá, que hizo su bisabuelo. Hay familias que son ricas de por vida sin que ninguno de sus miembros tenga que saber lo que es el trabajo. Sí. Entonces, bueno, también se está discutiendo, en ese libro se plantea el tema de la herencia, se plantea, por ejemplo, la posibilidad de que las empresas no tengan, que tengan un determinado volumen, es decir, llegado a tal volumen, a la empresa no le conviene seguir creciendo, porque el tema impositivo sería tan alto, que se favorece con eso la creación de pymes. Bueno, es un tema del cual se viene hablando hace mucho tiempo. Marcelo, vos que estás vinculado al tema docente, sería la última pregunta, sí. Porque tenemos varias cosas pendientes. Tenés que sumar al debate, porque claro, hay mucho para hay conversar. Hay mucho ruido con el tema del sueldo de los docentes. Viste que es difícil, pero vos estás muy cerca de los docentes. Yo tengo un cargo de 20 horas y te puedo decir eso. ¿Sos profesor? Sí, sos profesor. ¿Trabajás 20 horas por semana? Tengo 20 horas semanales, además. ¿Cuánto cobras, Marcelo? ¿Se puede saber? En bolsillo no tengo ningún inconveniente. Cobro 28.000 pesos, pero yo tengo casi el máximo de antigüedad. Así que vos tenés que tener en cuenta que si yo no tuviera la antigüedad, hoy en mi bolsillo, si tomo solamente el básico, no estaría en más de 12 o 13.000 pesos. Bueno, pero ¿cuánto es? Está bien, por eso todo el mundo tiene la razón. Recién nos llamó una chica diciendo que tiene 8 años de antigüedad y cobra 12.000 pesos. Supongo que debe ser ¿Cuándo se consigue el máximo de antigüedad? Vos la conseguís el máximo de antigüedad cuando cumplís 22 años de servicio. 22 años de servicio. Hago una pregunta porque tal vez hay gente del otro lado y tal vez tenemos a maestros de grado inicial, o sea, de jardín de infantes. En el jardín de infantes, ¿de cuánto es el sueldo? Jardín de infantes, escuela primaria. Claro. ¿Cuánto gana un docente, ponele, con 15 años de antigüedad? Mirá, aproximadamente. Yo lo que nosotros hicimos, viste, por ejemplo, en el informe que enviamos, lo tomamos con un docente, un profesor, como el caso mío, con 20 horas, que es el máximo que te permite de titularidad. No quiere decir eso que haya docentes que corren de un lado a otro con horas provisionales, interinas, suplentes, y puede tener algo más de ingreso, pero están menos de 20.000 pesos con eso, con 17 años.
Por eso alguien que hoy ingresa al sistema y pudiera tomar un cargo, está en eso, lo que te están diciendo los docentes, eso es lo que reciben en el bolsillo, 12.000 pesos, 13.000, depende un poco si tienen algún otro descuento, por ejemplo. Es decir, que estaría, tiene un coseguro, seguros de accidente, bueno, todas esas cuestiones. Yo lo que te puedo hacer es una referencia con lo que sería el sueldo básico, con el descuento solamente para el aporte jubilatorio y la obra social, que es el IOMA, que nosotros estamos aportando al IOMA el 4,8%, cuando en el resto de las obras sociales nacionales se aporta el 3%. Es decir, del sueldo docente nosotros aportamos 16% al sistema jubilatorio, por lo tanto es una mentira y una falacia cuando quieren reducir y llevar a la edad de jubilatoria de los docentes, porque dicen que tenemos privilegio, al igual que el sistema nacional. En el sistema nacional uno aporta al sistema jubilatorio el 11%. En la provincia de Buenos Aires, los docentes aportamos el 16%, es decir, aportamos 5 puntos más de nuestro sueldo para poder jubilarnos en las condiciones que establece hoy el sistema, es decir, con 25 años de servicio y 50 años de edad, para poder retirarte antes, porque no se puede, digamos, un docente también está expuesto a distintas situaciones en el aula, y por eso te van a decir, aparecen situaciones cómicas, digamos, que la han tomado con esta cuestión no, un docente no puede estar a los 70 años o 65 años con niñitos de 4 en una sala de 4 de 5 claro. años. No, de hecho, en general el docente cuando llega a los 50, 55 años pide pasar a tareas pasivas. Exactamente, porque, digamos, tiene que ver con esto que hablamos al principio, digamos, tiene que ver con momentos culturales, contextos históricos, es decir, es muy dinámica la formación de un docente. Si bien nosotros estamos en formación continua, a veces, se producen desgaste en esa formación. Entonces, aquel docente que se recibió en los años 70, en los años 80, es distinto que el docente que se está recibiendo en este siglo XXI. Bueno, creo que nos estás ayudando mucho porque de alguna manera le estamos respondiendo a una docente que nos llamó, que nos dijo, dejen de decir mentiras. No estábamos mintiendo. Creo que todos tenemos un poco de razón. Vos nos aclarás la situación. Un docente que recién empieza a trabajar, que ingresa al sistema, hoy cobra 12.000, 13.000 pesos. Sí, no más de eso no puede. No más de eso. No más de eso. Hay un docente con un cargo, no pasa de esa cifra. Por eso es que los docentes... Está bien, un docente con 17 años, vos decís que puede estar un poco más, 17, 18. De 20.000 pesos. Vamos a hacer 20.000 pesos. Sí, y un docente con el máximo de antigüedad estaría en los 24, 28. Exacto. Sí, porque tiene que ver con otras cuestiones también, con si están en zonas rurales, hay distinta categorización de los establecimientos. Es muy muy complejo, digamos, el vademecum, digamos, y el escalafón en el cargo docente. Pero vos, tomando el básico, estamos partiendo de lo que te dijo la docente. Es decir, a ver, para que te explique un poco más lo que envía, porque siguen llegando mensajes. Dice, deberían asesorarse mejor para decir este tipo de información al aire, y sí, un penitenciario, eso, sin exigirle tener más que un certificado de escuela primaria, recuerdan que los docentes tenemos a nivel terciario, algunos varios títulos terciarios, y debemos proveernos de todo nuestro material de trabajo, no así un policía o penitenciario a quienes se les abona un uniforme y un equipo. También recuerden que... En algunos casos, en otros casos hay policías que se quejan porque tienen que pagarse un uniforme y tienen que pagarse las balas. Bueno, también recuerden que los aumentos a los docentes se les otorgan sobre nuestro sueldo básico, que es en este momento 4.200 pesos, lo que deben ustedes calcular entre un 15 o un 20% de ese monto para saber cuánto se nos va a incrementar de nuestro haber. Bueno, me parece fantástico que la gente opine. A nosotros no nos molesta, todo lo contrario, nos hace bien, nos ayuda a pensar. No estamos defendiendo un sector, no nos parece que un sueldo de 24.000 pesos sea una gran fortuna ni cosa que se parezca. Ojalá todos pudieran ganar mucho más, pero la realidad es que no estamos bien. Es que venimos en decadencia no hace 22 años por echarle la culpa al kirchnerismo, creo que venimos mal hace 50 años, hace 70 años, desde esa época viene prácticamente la decadencia argentina y no logramos, por eso yo decía ayer, que un solo partido, en este caso Cambiemos, no puede solucionar este problema. Macri necesita
indefectiblemente tener un referente del peronismo con quien conversar. Y digo del peronismo por ser uno de los partidos mayoritarios de la política argentina. No estoy descartando al socialismo, Marcelo. Ya he entendido lo que estás diciendo. Es cierto, lo que quiero decir es que un partido solo no puede. Claro. Nosotros sabemos el lugar que ocupamos. Nosotros lo que pretendemos, esto que hablamos de, cuando yo te tiro los datos de globales o internacionales, también hablo del socialismo internacional, no te hablo solo de la mirada. Nosotros miramos una mirada de una sociedad que es transformadora, cambiante. Sabemos que estamos en un modelo capitalista, que es muy difícil para nosotros introducir modelos de economía distintos, modelos culturales. Son cuestiones que se van construyendo y es imposible en una extensión tan grande como la que tenemos nosotros en la Argentina, con más de 40 millones, y bueno, en el caso de nosotros que vivimos en la provincia de Buenos Aires con alrededor de 15 millones de habitantes, es muy difícil esta tarea. Pero bueno, es lo que nosotros tenemos, esa visión, queremos tratar de cambiarla. Estos datos que tiramos son para reflexionar y para que cada uno pueda pensarlo en el otro y no en uno mismo. El problema es que nosotros vemos que cada vez estamos concentrando con este modelo en el individualismo, en el personalismo, y cuando tenemos que pensar en los otros también, digamos, esto que vos decías, cuando en otros lugares del mundo hay gente que vive con menos de $1, el equivalente a menos de $1, y cuando nosotros estamos diciendo que acá en Olavarría alguien es indigente porque no alcanza a reunir $3, el equivalente a $3 al día. Entonces, estas cuestiones son importantes para reflexionar, y más vale que siempre el diálogo tiene que estar abierto, y todas las fuerzas debemos ir a ese camino. Lo que no sucede es que lo que plantea en el actual modelo de gobierno es muy distinto a la realidad, digamos. Cuando vos te dicen que están previendo que la inflación va a ser del 15%, y vos tenés por otro lado que las tasas a plazo fijo, entonces para la bicicleta financiera, están entre el 20 y el 25%, es decir, vos, ciudadano de pie, Beto Bucecchi, yo, Marcelo Galván, ¿qué voy a hacer con el dinero? ¿Voy a invertir en una fábrica? Debo $1 millón de pesos. ¿Dónde lo voy a poner si me va a dar menos rendimiento produciendo que estando en el... A ver, Marcelo, es una ocasión, todos sabemos que es una ocasión muy difícil. El gran problema que tiene la República Argentina desde hace muchísimos años es un Estado gigantesco, elefantiásico. No hemos sabido construir un Estado que sirva a cualquier modelo político, sea de socialdemócrata, sea de izquierda, sea de derecha. Hemos generado un Estado que es un elefante en un bazar, que tiene muchísimo personal. Hay gente que le susurra al oído a Macri que tiene que echar 100.000 empleados públicos, y en realidad la última verdad en este tema es que toda política que se puede implementar tiene que ser una política que sea sustentable, socialmente sustentable en el tiempo. Es decir, que digamos que los cambios que se produzcan puedan ser tolerados por la sociedad. Yo siempre digo que si mañana el intendente de Olavarría, por decir, o el intendente de Azul, o el intendente de Bolívar, siente que la municipalidad está asfixiada, no puede darse el lujo de echar a 100 o a 150 o a 200 empleados, porque por un lado genera un problema social y por el otro lado tiene todos los días en la puerta de la Intendencia a 200 empleados más sus familias reclamándole los puestos de trabajo. Y si no, miremos lo que está pasando en Fanazul, acá a 50 kilómetros de distancia. Exactamente. Con esto, bueno, ayer justo hubo una convocatoria en la que las organizaciones sociales de Olavarría manifiestan esta preocupación y el apoyo en esta situación que están pasando los trabajadle de Fanazul, ¿no? Así que bueno, es una cuestión, mira, es muy difícil, encontrarle la vuelta. Para cerrar te quería comentar esto. Hace poco salió una nota y bueno, tiene que ver con un país como Portugal, que pertenece a la comunidad y bueno, económica europea, y bueno, tenía indicaciones como nos llegan a nosotros y como llega al Estado argentino, de indicaciones del Fondo Monetario Internacional de hacer ajustes. Su primer ministro de origen socialista, por eso te digo, también tengo la información, inicia otras acciones en contra de las medidas que pide el fondo. Es decir,
no se reduce el empleo público, se aumenta las subvenciones a los sectores menos pudientes y empieza a reactivarse la economía. Hay formas, hay otras formas, pero bueno, ahí tiene que haber consenso. Él logró el consenso con todas las... Marcelo, también es cierto que los subsidios no llegan del cielo. No, pero cierto, es decir, el subsidio que alguien da o que el gobierno da de algún lado sale, alguien pone la plata. Exactamente, pero por eso mismo estamos hablando que cuando las inversiones que este gobierno promulgó y dice que vienen del exterior... Prometió, esa es la... Prometió. Pero los dineros que vienen del exterior, el 80% va al mercado financiero. Es decir, si vos tenés los valores que tenés del dólar, vienen con dólares, compran pesos, la ponen a las tasas del 25%, grandes cifras, las vuelven a pasar a dólares y se las llevan de vuelta. Sí, es lo que siempre... Que entran, quedan solamente 20 que no en el país. Lo que pasa que, bueno, es una discusión que no, viste, es el huevo de la serpiente. Es una discusión, claro, porque es una discusión que nunca termina. No, si vos no haces eso, si vos no levantás la tasa, se dispara el dólar. Cuando la gente advierte que el dólar está barato, la gente en la Argentina no ahorra en pesos, ahorra en dólares. Entonces, bueno, viste, no estoy defendiendo esto, le ha pasado a todos los gobiernos. Sí, pero hay momentos, por ejemplo, la otra cuestión esta de qué ha pasado, vos lo has hablado también en el programa con las cuestiones de los momentos de vacaciones. Sale más caro ir a Mar del Plata que ir a, por ejemplo, a Brasil o a otro lado, por eso el tema de los vuelos, y es dinero que también sale hacia afuera. No es gran, digamos, comparado con otros valores, el dinero por turismo, aunque aumentó con respecto, digamos, al 2016, ha sido bastante este dinero. ¿Sí? Marcelo, te agradezco muchísimo porque nos has hecho un aporte invalorable, porque sos el común denominador de la gente. Sí. Cuando te digo el común denominador, no lo digo en forma peyorativa, sino todo lo contrario. Sos una persona que trabaja, que cobra un sueldo, que tiene alguna preocupación política, que se preocupa por llevarle a la gente una información que seguramente también tiene que servirle, cómo aumenta la canasta básica, digamos que tenés una preocupación social, y de esta manera también nos ayuda a que la gente se dé cuenta de que no tenemos una posición antipática en este tema, sino todo lo contrario, tratamos de entender, nosotros tratamos de entender y de entender a la gente en sus reclamos. Y sabemos que mucha gente hace reclamos que son justos, pero también nos damos cuenta que el gobierno no puede atender a todos los reclamos y fundamentalmente no puede atender a todos los reclamos, como decía Papo, a la par. Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo, como siempre. Un abrazo, es un Beto. Gusto y un placer hablar con vos. Igualmente, Beto. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Así hablábamos con el ingeniero Marcelo Galván acerca, bueno, de la canasta básica, también la cuestión de los docentes, el sueldo básico del docente y todas las cosas que se prestaron a esta charla. Vamos a un mensaje antes de la tarde.